No, Yaremis, acá tienes que ser una tormenta, no una suave brisita. Disculpa, ser un personaje y también los efectos de sonido no es muy fácil que digamos, menos si me acabas de pasar el texto hace 20 minutos. Oye, creo que ya empezó el programa. ¡Ay, caramba! Hola amigos y amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal todo en casa? Disculpen por iniciar así el programa, pero estoy seguro que, al igual que yo, estarán como locos haciendo la tarea en la que quedamos hace 2 días. ¿Ya tienen escrito su guión teatral o libreto? ¡Excelente! Sabía que no me decepcionarían. Yo sé que las circunstancias son difíciles para todos y todas. Mírenme a mí. He tenido que armar mi obra con la profesora y con Yaremis. Todo a la distancia, en aislamiento. ¡Saludos, chicas! Hola. Buenas tardes, chicas y chicos. Sí, ese es mi elenco. Todos del otro lado de una pantalla. Tú sí aprovecha a tus familiares y pídeles que te ayuden. Ya se habrán dado cuenta los que han comenzado con sus ensayos que una cosa es imaginar cómo hablan tus personajes mientras vas escribiendo y otra muy distinta es cuando tu mamá o tu hermanito les dan una voz. Seguro más de uno ya habrá dicho, no mamá, dilo así, o hermanito, no, es asá. El teatro no es solo texto, sino también interpretación y dramatización. Y en la dramatización de un texto entran en juego varios elementos de la comunicación oral. Por eso, en el programa de hoy, vamos a conocer todos los elementos que nos ayudarán a entender mejor qué hay detrás de cada verso interpretado, qué hay detrás de cada sentimiento transmitido por el actor y la actriz, detrás de cada mirada, cada gesto, cada sutil movimiento del cuerpo, cada emoción. Gracias, muchas gracias. Pero antes de ver mi obra maestra, ¿qué les parece si recordamos lo que vimos en la última actividad de comunicación? Cómo elaborar un guión teatral. ¡Vamos! Todo había partido del pedido que nos hizo la Ana. Crear una historia que ayude a concientizar a las personas sobre el daño que causa la contaminación del agua a todo el planeta. ¿Lo recuerdan? Perfecto. Entonces, también aprendimos varias cosas sobre el guión teatral. Profesora, por favor, ¿me puede ayudar con esto? Claro, Rodrigo. Sé que en la actividad vieron, por ejemplo, que el guión teatral o libreto es la base para todo el desarrollo de una puesta en escena, porque en él podemos ver cuántos personajes habrá, qué vestuarios utilizarán los actores, en qué ambientes, cuánto tiempo va a durar la dramatización y más elementos que nos ayudarán a ejecutar nuestra obra de la mejor manera. Por ejemplo, yo he escrito una obra donde uno de los protagonistas es el elemento oxígeno, y por eso me he pintado esta sutilo en el pecho. Más me he pegado que pintado, pero miren cómo brilla. A mí también el guión teatral de Rodrigo me ha ayudado a seleccionar mi vestuario. Pero yo la veo igual que siempre. Es porque aún no iniciamos, pero la magia está en los detalles. Ah, siempre sorprendiendo. Algo que también deben recordar es que aprendieron a identificar y reconocer ciertos elementos dentro del formato de un guión teatral, como por ejemplo las acotaciones, los actos, las escenas, los personajes, los diálogos y la escenografía. A ver, Rodrigo y Yaremis, ¿quién me dice qué son las escenas? Rodrigo. No vale, la conexión está lenta. Excusas, Yaremis, excusas nada más. Las escenas se distinguen porque implican un cambio de personajes en la situación dramática, ya sea que entran o salen. ¿Y qué son los personajes? Yaremis. No pues, no vale, eso es compensación, señor árbitro, no puede ser. Yo levanté primero la mano. No seas picón. Los personajes son los que llevan la acción de la historia y dentro del formato de la escritura de un libreto, sus nombres deben ser colocados en mayúscula antes de cada diálogo que vayan a realizar. Así podemos identificar cada vez que participan. Muy bien, parece que la tienen clarísima. Imagino que nuestras amigas y amigos en casa también. Pero por supuesto, ellos siempre están atentísimos. ¿Sí o no, Perú? A ver, ¿dónde está su lápiz o lapicero?
¿Y dónde está el portafolio? Perfecto. ¿Qué les parece si ahora que ya tenemos claros los puntos importantes de la actividad pasada, comenzamos a tocar los nuevos puntos sobre qué es el teatro? Sobre todo, lo que es el teatro en el Perú. El teatro peruano. ¿Cuántos telones han caído por culpa del COVID-19? Pero tranquilos, porque si la selección peruana pudo ir a un mundial, el teatro peruano puede volver a la vida después de que toda esta pandemia pase. Mientras tanto, en esta clase estamos cosechando varias obras maestras. ¿Sí o no, chicos? El teatro peruano cuenta con una riquísima tradición. Las artes escénicas de por sí son parte natural de la cultura humana. Lo podemos ver en las danzas y rituales que se practican en nuestro país desde tiempos precolombinos. Y en los últimos años, el arte teatral se ha mantenido vivo gracias al enorme talento y esfuerzo de nuestros artistas. Todos los que son parte de esta comunidad, directoras, actores, dramaturgos, productores, gestores culturales, tramoyistas, escenógrafos, vestuaristas, directores de arte, operadores de luces, de sonido y un largo etcétera que sin duda merecen un gran aplauso. Y desde mi experiencia quisiera mencionar que el crecimiento del interés teatral se ha debido a que dentro de muchas instituciones educativas se viene incorporando cursos que incentivan que los estudiantes saquen a la luz sus capacidades artísticas. Cursos donde combinan el teatro con la música, danza y el diseño escenográfico y que se convierten muchas veces en experiencias culturales inolvidables y hasta en algunos casos han sentado las bases para el crecimiento personal de muchos estudiantes. Es verdad. El arte puede educar bastante y la educación también tiene su arte. Por ello, el día de hoy nosotros nos convertiremos en actores y junto con nuestra familia, o en mi caso con mis amigos aquí presentes en la pantalla por teleconferencia, podremos darle vida a la historia que creamos con dos fines súper importantes: mantener vivo el arte teatral y concientizar a las personas sobre el daño provocado al planeta por la contaminación del agua. Hay muchas cosas por salvar en nuestro país y es importante que nosotros también seamos parte de esa misión. El teatro, tanto a nivel mundial como en el Perú, a lo largo de la historia, ha pasado por una serie de adversidades y aún así ha podido consolidarse culturalmente y resurgir exitosamente, porque la necesidad humana de reflejar su experiencia de vida a través de contar historias es innata. Por eso, tanto el teatro como el cine o cualquier tipo de arte que le permita al ser humano esa oportunidad va a existir siempre. Profesora, me mencionó que tenía una lista sobre los 7 beneficios que nos da el teatro, ¿no es así? Claro que sí, Rodrigo. 1. Estimula la comunicación. 2. Refuerza la concentración. 3. Desarrolla la sensibilidad. 4. Potencia tu capacidad crítica. 5. Despierta tu creatividad. 6. Promueve el pensamiento abstracto. Y 7. Fomenta la reflexión. Fomenta la reflexión. Muy bien dicho. Gracias, Rodrigo. Ahora quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo hacen los actores cuando tienen que trabajar en un teatro grande para que todas las personas que están ahí los escuchen? Con un micrófono, es obvio. No todas las obras de teatro utilizan micrófonos. El teatro se hace a viva voz. Pero yo he visto obras de teatro así con la vinchita aquí, todos cantan y son felices y se escucha perfecto. Eso es en teatro musical y cuando el espacio es grande y no tiene una acústica adecuada. Pero la mayoría de veces el teatro es a viva voz. Es verdad. Yo he visto varias obras en las que los actores tienen una proyección de voz alucinante. Es que los actores y actrices deben tener en cuenta aspectos del lenguaje paraverbal. ¿Para qué? ¿Para el medicamento? Sí, seguro tiene que ser un jarabe para tener la vocesaza. No seas, pues, Rodrigo. Mejor que siga hablando la profesora. Les explico. Con el lenguaje paraverbal me refiero a que junto con lo que se dice verbalmente, se debe transmitir la intención de lo que se está comunicando. Ok. Eso es lo de no solo es lo que me dices, sino cómo me lo dices. Así es. Hablamos aquí del tono de voz.
En el caso de la pregunta que formulé, el actor debe tener un tono de voz alto para que todos lo puedan escuchar y además deben saber entonar sus expresiones, vocalizar y modular su voz de acuerdo al personaje que esté interpretando. Y profe, dígame, ¿cómo hacen en los musicales con el micrófono y la vinchita, con todos bailando y haciendo los pasos geniales? ¿Cómo hacen ahí con la música o los efectos de sonido? La música puede llegar a ser muy importante porque genera una atmósfera para la obra. Por ejemplo, si tu historia se desarrolla en una ciudad muy poblada, puedes agregar un efecto de sonido de bulla de la calle. Si se desarrolla en el campo, agrega efectos de sonido de aves, ríos o el viento. Y si es un campo en exteriores, como un campo de flores, ¿puedo perfumar el escenario con el olor de esas flores? Es una idea ingeniosa y vale. Todo lo que pueda sumar a que tu historia transmita las sensaciones que quieres es válido. Y si mi historia se desarrolla en una montaña o en un nevado como el Pastoruri, ¿cómo hago para traer todo un nevado hasta mi escenario? Ahí debe entrar tu creatividad como escenógrafo. Podrías representar tu nevado dibujándolo en un papel grande y colocarlo al fondo del escenario. O podrías utilizar cartón reciclado para construir una montaña en sí. Y profe, hablando de reciclaje, ¿podría armar una montaña enorme con todas las botellas de plástico que he recolectado y así usarlas en mi escenografía? Bien, Rodrigo, esa es una muy buena idea. Si justamente el tema de tu obra es el cuidado del agua y del planeta, sería genial y muy potente que tu escenografía sea con material reusado. Tendría sentido. ¿Cómo no lo pensé antes? Perfecto. Entonces, utilizar distintos materiales para transformarlos en otra cosa. Claro que sí, Rodrigo. De eso se trata el arte, de ser creativo, de transformar, de que un solo objeto signifique varias cosas distintas, siempre y cuando haya una lógica. Me encanta. Dios, mi mente ya está imaginando muchísimo. Agua, nevados, naturaleza, ríos, peces, vida, muerte, contaminación, lucha, pureza, triunfo, el cielo azul clarito. Rodrigo, ¿estás bien? Creo que ya lo perdimos. ¿Ah? No, claro que no, sigo aquí, profesor Yaremis, claro. El problema es que luego de hablar de todos estos distintos elementos, como la música, la escenografía, todo lo sensorial que implica crear una obra de teatro, se me han ocurrido una serie de nuevas propuestas para mi puesta en escena. ¿Les parece si aprovechamos estos minutos de pausa para que al volver pueda ya tener todo armado y empezar con mi gran obra, Rodrigo, H2O? Bueno, por mí está bien. Así tengo un poco más de tiempo para ensayar. Pero claro que sí, Yaremis. En el siguiente bloque vamos a hacer puro teatro. Tan puro como el agua más limpia y cristalina del mundo. Ya saben, amigas y amigos, apunten todo lo que hemos hablado aquí y aprovechen esta pausa para ir al baño, lavarse las manos y no olviden cuidar el agua. Ya volvemos. Había una vez un oxígeno. Sí, un átomo de oxígeno que deambulaba por la montaña. ¿Se acuerdan de eso que dicen que cuando uno sube a la montaña se pierde oxígeno? Bueno, aquí estoy yo, el oxígeno, perdido, perdidísimo. ¿Dónde estás, oxígeno? ¿Dónde te has perdido? En la montaña, doctora Agua, en una alta y fría montaña. No sé qué hago aquí. Oh, ¿cuál será mi cruel destino? Me dijeron que este era un blanco nevado, pero llevo perdido un buen rato y no veo nada de nieve. El calentamiento global es el que ha producido este deshielo. La contaminación humana ha cobrado una nueva víctima. ¿Por qué? Ten paciencia, oxígeno. Ya muy pronto te encontrarás con tu destino. ¡Oh, no! ¡Una tormenta! ¡Es el fin! ¡Es el fin! ¡Ah! ¡Oxígeno! ¡Oxígeno! ¿Quién eres tú? Soy yo, hidrógeno. ¿Hidro qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres de mí?
Necesitamos unirnos, el planeta nos necesita. ¿Unirnos? ¿Para qué? Para darle vida al planeta. ¿Yo cómo voy a dar vida? Soy un pequeño y débil átomo. Eso no es verdad, Oxígeno. Tú eres uno de los átomos más importantes del planeta. Yo te dije que tenías que esperar a tu destino. ¿Mi destino? Sí, tu destino es ella. Une tu fuerza a la de hidrógeno. Sí, tenemos que unir fuerzas. Yo, tú y yo de nuevo. ¿Cómo que tú y yo y tú de nuevo? Sí, yo dos veces, yo por dos. ¿Te has multiplicado por dos? Siempre fuimos dos átomos de hidrógeno que buscaban un átomo de oxígeno para darle al planeta lo que tanto necesita, un sustento de vida puro. Yo debo unirme a ustedes. Sí, porque dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno son lo más importante para la vida de este planeta. ¿Yo importante? Importantísimo, pero unido a nosotras lo serás más. Vamos, acércate, unamos fuerzas. ¡Somos agua! Ese era tu destino, Oxígeno. Yo te lo dije. Ya no eres O, ahora eres H2O. Te has convertido en agua y el planeta espera por ti. Mantente pura, no permitas que la contaminación te destruya. Llega a todos los seres de este planeta y sálvalo. Ese es tu destino. ¡Somos agua! ¡Agua! ¡Agua! Cuídanos, cierra tu caño. Gracias. Gracias a todos. Han sido un público maravilloso. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, Rodrigo. Ha quedado muy bonito. Sobre todo, un importante mensaje. Muchas gracias, profesora. Y su interpretación como la doctora Agua, excelente. Y gracias a ti, compañera Yeremis. Tu tormenta estuvo sencillamente fabulosa. Gracias, tú también lo has hecho muy bien como Oxígeno. Bueno, Rodrigo, aprovechemos esta maravillosa puesta en escena que has realizado para tocar unos puntos. Dime, Yeremis, ¿qué es lo que más te impactó en la representación? A mí me impactó mucho la historia y la escenografía. Me pareció genial que haya armado una montaña de material reusado. Y mi momento favorito ha sido cuando el oxígeno une fuerzas con los dos átomos de hidrógeno y forman el agua. Realmente sentía que me transformaba. Oh, mi querida hidrógeno, yo también sentí que me transformaba. Y bueno, de eso se trata la actuación, de transformarse. Y entonces podemos decir que la dramatización de una obra puede emocionar y transmitir sentimientos a un espectador siempre y cuando se base en una historia que nos atrape. Por supuesto, la historia, el guión teatral o libreto es la base de todo, y si la base está bien, lo demás puede crecer mucho, sobre todo si al final te quedas reflexionando sobre la historia. A mí, por ejemplo, me hizo pensar mucho en lo importante que es el agua, y algo que también estuvo muy bueno fueron las formas como te expresaste. El momento en que la tempestad te mandó a volar fue muy bueno. Es un buen punto para recordar lo que dije de los recursos paraverbales, y a eso me refería cuando hablaba de la modulación de la voz. Por ejemplo, en algún momento ustedes han tenido 3 maneras distintas de decir agua, y cada modulación generaba una sensación distinta. Exacto. Uno cuando lo hace no lo nota, pero constantemente modulamos nuestra voz según las sensaciones internas que tenemos, como en la vida. Es que el teatro es una representación de la vida. ¡Qué bello fue eso! Otra cosa que noté fue que había varios momentos de silencio, como cuando me desmayé y poco a poco recobraba la conciencia, o cuando unía mis fuerzas en este gran ritual de átomos con el hidrógeno. Eran momentos no verbales, pero donde se decía mucho.
Tuvimos que utilizar gestos, movimientos corporales para transmitir la situación. Y es que el teatro es más acción que palabra. Importa lo que se hace, lo que sucede, lo que comunica el cuerpo más que lo que se dice. Y también fue muy importante que te desplaces por el escenario. Cuando caminabas por la montaña, generaste una sensación de andar perdido. La interacción con nosotros, los otros personajes, también estuvo muy buena, porque a pesar del aislamiento, había un contacto visual que es muy importante. Eso el espectador lo ve y transmite mucho. Personalmente se siente muy gratificante escuchar todo lo que se puede hablar a partir de la obra que uno ha escrito. Así que los invito a ustedes, amigas y amigos del otro lado del televisor, a continuar con su tarea de dramatizar su propio guión teatral. Y hablando de dramatización, me gustaría hacer una definición más clara y precisa para los que nos ven desde sus casas. La dramatización es una técnica que permite representar situaciones de la vida real de manera espontánea frente a un público y nos sirve como un aprendizaje vivencial. Como mencionamos antes, después de la representación, todos hemos reflexionado sobre el tema de la importancia del agua. Y justamente esa es la finalidad de una dramatización, que el público reflexione o tome conciencia sobre el tema del que se habla. Pasemos a revisar la estructura de la dramatización. Como deben recordar, esta se divide en inicio, nudo y desenlace. El inicio, por ejemplo, ¿de qué parte a qué parte sería en tu obra, Rodrigo? Esa es una buena pregunta. El inicio es la presentación de los personajes y de la acción detonante de la historia. En este caso sería todo el momento en el que vemos a Oxígeno perdido en las montañas sin destino, porque ahí vemos al personaje principal y el suceso que lo aqueja. Exactamente, muy bien dicho. ¿Y qué momento sería el nudo? El nudo es el momento del conflicto. Iría desde que escucha la voz de la doctora Agua y ¡puf!, le habla del destino para él. Y luego la tormenta hasta el encuentro final con Hidrógeno. Y el principio tiene muchas dudas porque no sabe si es buena o es mala. Muy bien, ahí hay harto nudo, con tormenta y todo. ¿Y cuál sería el desenlace? El desenlace es cuando se da cuenta que Hidrógeno es buena y uniéndose a los dos átomos de ella se transforman en agua, cumpliendo el destino que le dio la vida. Perfecto, Rodrigo. Las ideas de inicio, nudo y desenlace las tienes muy claras y eso se ha notado en tu guión teatral. Muchas gracias, profesora, pero hay unas cuantas dudas, hay cositas que todavía no tengo claro en la categorización de distintos elementos teatrales que comentamos en nuestra conversación después de la puesta en escena. ¿Le parece si nos explica un poco acerca de ellos, por favor, puntualmente? Claro, Rodrigo. Estos elementos podemos categorizarlos en 4. 1. Elementos prosódicos. Con ellos me refiero a la entonación, que es la variación de los tonos de voz para reflejar diferentes sentido, emoción o intención del hablante. Por ejemplo, la palabra silencio tendrá distintos significados según la entonación con que se diga. 2. Elementos paralingüísticos o paraverbales. Dentro de ellos tenemos a la voz, la intensidad, la vocalización y el ritmo. La voz puede ser fina, clara, grave, entre otras, y no dependen del estado de ánimo, sino de características fisiológicas. Luego está la intensidad. No usamos la voz de la misma manera en el aula que cuando susurramos un secreto al oído. Después, la vocalización. Ahí nos referimos a los sonidos, como por ejemplo, las onomatopeyas, suspiros, los alargamientos de los sonidos, etc. Y el ritmo que revela estados de ánimo. Por ejemplo, cuando un ritmo es acelerado, muestra nerviosismo, mientras que un ritmo lento suele significar seguridad. 3. Los elementos cinésicos o kinésicos se remiten al lenguaje del cuerpo y a los movimientos corporales. Es decir, todo lo que hace el cuerpo que no sea hablar. Miradas, gestos, señas, etc. Como dijimos, el cuerpo habla. Y los ojos, hablan un montón. 4. Los elementos proxémicos, que se refieren a la manera en que se sitúan las personas en un espacio. Muchas gracias, profesora, por todo su tiempo. ¡Uy! ¿Qué pasó?
Uy, las notificaciones de preguntas están comenzando a llovernos. Profesora, por favor, no se vaya. ¿Nos puede ayudar con estas preguntas que tengo aquí? A ver, déjeme, le leo una, ¿ok? Esta de acá se ve muy interesante. Atentos en casa también. Micaela nos pregunta, ¿qué pasa si no hago ningún gesto ni movimiento corporal en mi dramatización? Es que soy un poco tímida. Bueno, no hay ningún problema con que seas tímida. El tema es, ¿tu personaje es tímido? Porque si lo es, puedes utilizar la inmovilidad y los gestos pequeños para comunicar eso. Pero si no, no va a haber coherencia entre lo que dices y lo que transmitas. Y puede que los espectadores no entiendan lo que quieras comunicar. Algo que me ayuda a mí, por ejemplo, es imitar a una persona que conozco y que tenga el carácter del personaje. Si tienes que hacer de una persona alegre, imita a alguien de tu familia que lo sea, por ejemplo. Ahora vamos a la siguiente pregunta. A ver, tenemos esta de acá. Junior pregunta lo siguiente. ¿Puedo desarrollar mis habilidades sociales por medio de la dramatización? Sí, porque cuando dramatizamos no solo desarrollamos expresión oral y corporal, también podemos desarrollar cualidades muy importantes socialmente como la empatía, la sensibilidad y la escucha. Muchas gracias, profesora, por todas sus respuestas y también muchísimas gracias, Yaremis, por acompañarnos en la dramatización. Lo ha hecho tan bien que ya me preocupa un poquito que estés en mi grado. Tranquilo, Rodrigo, me regreso a mi grado. Quizás un día de estos te pida que me devuelvas el favor y me apoyes en mi programa. Por mí, encantado. Adiós, compañeras, gracias por acompañarnos hoy. Chao, chao. Chao. ¿No fue increíble? Hoy hemos profundizado mucho más sobre la dramatización de una historia ficticia. Ponernos en la piel de otros personajes nos ayuda a ver el mundo de otra manera. Y quizás ese pequeño miedo que sentimos al tener que salir a un escenario, o en mi caso, a una sala, pero con todos ustedes al frente, este pequeño miedo nos ayude a ser más conscientes de lo importante que es saber comunicar. No solo con lo que decimos, sino cómo lo decimos, con qué lenguaje corporal, con qué gestos. Desarrollando estas habilidades comunicativas, vamos a poder entendernos mucho mejor entre nosotros. Y además, podrás dar una buena lección de cuidado del agua. Y ahora, con todo lo que has aprendido el día de hoy, reúne a tu familia y presenta tu obra teatral. Si puedes, toma fotos o al finalizar la obra, pídele a tus padres que te den opinión acerca de ella. No olvides guardar tu guión, fotos y la opinión de tus familiares en el portafolio de evidencias. ¿De acuerdo? ¡Rómpanse una pierna! ¡Hasta mañana! Hola, ¿cómo están amigos y compañeros? Sabemos todos en qué situación nos encontramos y ante eso hay que acatar y respetar todo lo que el presidente hoy nos da. Te pide por favor no salgas de tu casa. Hay personas afuera cuidando que nada te pasa y no olvides que ingresar en Aprende en Casa y no dejar a un lado nuestra educación que es muy bonito. Así le vamos a ganar al coronavirus, le vamos a golear el partido y no olvides de lavar tu mano. Así vamos a ganar al virus. Así les vamos a derrotar, mi amigo. Hola, ¿cómo están amigos y compañeros? Sabemos todos en qué situación nos encontramos y ante eso hay que acatar y respetar todo lo que el presidente hoy nos da. Te pide por favor no salgas de tu casa. Hay personas afuera cuidando que nada te pasa y no olvides que ingresar en Aprende en Casa y no dejar a un lado nuestra educación que es muy bonito. Así les vamos a ganar al coronavirus, les vamos a golear el partido y no olvides de lavar tu mano. Así vamos a ganar al virus. Así les vamos a derrotar, mi amigo.